Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a clase. Hasta ahora hemos estado hablando sobre la naturaleza del ciberespacio y la gobernanza de la seguridad cibernética. Bien, ahora vamos a pasar a algunos de los conceptos básicos y el vocabulario que tradicionalmente está asociado con la seguridad de la información. Una de las ideas más básicas es la denominada CIA o CIA, un marco que define tres objetivos fundamentales en la seguridad de la información. Estos son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Este o esta CIA sigue siendo una buena manera de resumir los aspectos los aspectos clave de la seguridad de la información. Los tres objetivos nuevamente son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Confidencialidad significa que el acceso a la información solo está disponible para aquellos que están autorizados a verla. La información que queremos que sea secreta o privada se mantiene privada a aquellos que se supone que no deben tener acceso a ella. La integridad es un segundo pilar en esta triada, y eso significa que la información no ha sido modificada por actores no autorizados en formas que corrompan o modifiquen su propósito. Finalmente, la disponibilidad significa, como su nombre lo dice, que la información y los servicios están funcionando y listos cuando esto se necesita. Por lo tanto, los principios de la CIA resultan ser una muy buena manera de clasificar diferentes tipos de amenazas de información. En la columna de la izquierda se ven tres objetivos y a la derecha se ven varios tipos de ataque. Entonces, por ejemplo, un ataque de Man in the Middle es claramente una violación de la confidencialidad de la información, porque existe alguien en el canal de comunicación que está viendo pasar lo que se supone que es información confidencial. Un ataque, por ejemplo, de denegación de servicio, por otro lado, está claramente asociado a un problema de disponibilidad, pues está cerrando la funcionalidad de acceso a algún servicio o sistema al inundarlo con demasiada información. El ransomware, en otro lado, también es un ataque a la disponibilidad. Básicamente, bloquea tus archivos o sus archivos y te impide acceder a ellos a menos de que se pague un rescate. Algo adicional pudiera ser Stuxnet, fue un ejemplo muy interesante de un ataque a la integridad de datos. En esencia, Stuxnet estaba manipulando las funciones de control en una instalación nuclear. De esta manera lograron que varias partes de la maquinaria de esta instalación se saliera de control y entregara información falsa sobre el funcionamiento de los sistemas a los observadores. Si cambias tu calificación en los registros de tu universidad, por ejemplo, ¿esto qué sería? Pues en realidad sería un ataque a la confidencialidad. En cierto sentido, también sería un ataque a la integridad, porque estás manipulando la información de una manera no autorizada. Pero adicional, si revisas la información de las calificaciones de tus compañeros, te impactarías la confidencialidad, puesto que estás viendo datos que se supone que son confidenciales. Por lo tanto, los principios de este CIA pueden clasificar casi todos los tipos de amenaza a la seguridad de la información. Pero ha habido esfuerzos adicionales que han aumentado estos principios y hablan con más detalle sobre los procedimientos o mecanismos que pueden apoyar a los objetivos de seguridad de la información. ¿A qué me refiero? De entrada existen cuatro adicionales. Estos serían autenticación, autorización, auditabilidad y no repudiation o no repudio. La autenticación se refiere a la verificación de la identidad de un usuario que sabe que es quien dice ser o es saber quién alguien dice que sea. Recuerda que la autenticación se aplica tanto a las máquinas como a los usuarios. Autorización significa asignar identidades específicas a niveles específicos de acceso a la información. En tercera parte, auditabilidad. Es mantener registros precisos de quién hizo qué en el sistema de información. Y por último, el no repudio significa que el autor de una declaración no podrá negar con éxito su propia autoría sobre algo, es decir, nadie podrá decir que no hizo lo que hizo. Estos son elementos importantes, porque cuando se realiza una acción en cualquier sistema de información protegido, en realidad estás haciendo una declaración o afirmando que tú hiciste algo. En el caso del no repudio, la ofensiva sería tratar de fingir que no lo hiciste. Bueno, siguiendo. La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad brindan una forma completa y exhaustiva de colocar todos estos objetivos de seguridad de la información en alguna de las tres categorías que mencionamos al principio. Sin embargo, los llamados principios aumentados realmente describen procesos que apoyan esos objetivos. Si tomas la autorización, por ejemplo,
La autorización implica otorgar a una parte el derecho de acceder o manipular recursos de información específicos en función de quiénes son. Podría restringir el acceso a los registros de personal, a los gerentes o permitir que solo los profesores puedan ver los datos de los estudiantes, que ellos sean quienes accedan a funciones de la calificación en el caso del ejemplo que dimos antes y que solo los estudiantes puedan entrar a las clases en línea. Al participar en la autorización, podemos proteger la confidencialidad y la integridad de la información. De manera similar, al verificar cualquier identidad de un usuario, estamos validando la autenticación y contribuimos a la autorización también. Por lo que esto también apoya, como los mencionamos al inicio, la confidencialidad y la integridad de la data. Si existen procedimientos de autenticación adecuados, va a ser más difícil falsificar identidades y por ende obtener acceso a la información confidencial o realizar cambios no autorizados en los datos. Autorización y autenticación respaldan la disponibilidad al evitar que los malos entren en un sistema para apagarlo o deshabilitarlo, por ejemplo. La auditabilidad también es una función de soporte al proporcionar registros de la actividad de un usuario. La capacidad de auditoría nos permite rastrear el comportamiento no autorizado de un sistema de información y esto nos ayuda a responsabilizar a los malos actores o inclusive, si ya sucedió, aprender sobre los errores que les permitieron entrar. Finalmente, el no repudio podría considerarse también una extensión de la capacidad de auditoría y autenticación. Si puede configurar sus sistemas de información de manera que permita el no repudio, su auditoría por ende va a ser más precisa y también lo va a ser tu autenticación. Ahora, tenemos una pregunta conceptual muy interesante. ¿La noción de seguridad o seguridad de la información incluye también el significado de los mensajes? Podemos considerar que el contenido de los datos o mensajes está dentro del ámbito de los estudios de ciberseguridad, que en realidad hay dos respuestas cruzadas o dos respuestas diferentes a esta pregunta, y cada una tiene sus respectivas razones. Este es actualmente un tema de mucho debate geopolítico. En 2011, la Organización de Cooperación de Shanghái y la Alianza Internacional de las Cinco Naciones, lideradas por Rusia y China, propusieron un código de conducta internacional para la seguridad de la información. Este código de conducta instó a las naciones a cooperar para suprimir el flujo internacional de lo que llamaban mensajes subversivos o desestabilizadores en Internet. El código habría autorizado a los países prácticamente a bloquearlos o bloquear los mensajes de tal manera de que dicha información o dicho contenido no ingrese a un país. En el momento en el que las potencias de Occidente, específicamente Estados Unidos, fue quien lo rechazó con mucha fuerza o rechazó el argumento de Rusia y de China, la mención que se hizo es que el contenido no es un problema de seguridad de la información. Seguro tú tendrás tu opinión. El argumento de este lado fue que al limitarlo conduces a la censura y que esto conduciría a la supresión del libre flujo de información en Internet. Se sostiene que esto no era realmente un problema de seguridad cibernética, sino más bien un problema de regulación de contenido. ¿Por qué esto es importante? En los últimos años, y la verdad es que sin reconocerlo abiertamente, hemos visto que Europa, que Estados Unidos han cambiado un poco el tono. Comienzan a presionar a ciertas empresas o empresas privadas como Facebook, Twitter, etcétera, para que al operar sus redes sociales eliminen cuentas que expresan apoyo a ciertos grupos terroristas o cualquier movimiento que no se acorde al gobierno, ¿no? Entonces, esto incluso pudiera estar protegido a nivel constitucional, pero al final se hace un cambio donde se empieza a tratar el contenido como una posible amenaza a la seguridad nacional. En particular, nosotros en este curso no vamos a considerar el contenido del mensaje o su regulación como un problema de seguridad cibernética, salvo una excepción, cuando el contenido se utilice para obtener credenciales que permitan acceso no autorizado a los sistemas de información. ¿Por qué? Porque esto prácticamente podría ser un phishing o ingeniería social. Vamos a reconocer las operaciones de influencia como algo que pueda afectar la seguridad nacional, pero al menos en este curso vamos a mantener una clara distinción entre el dominio de la ciberseguridad contra el dominio de operaciones de influencia y la propaganda. La ciberseguridad se ocupa de la confidencialidad, de la integridad y la disponibilidad de la información para prevenir la explotación de vulnerabilidades en nuestra infraestructura crítica o en nuestra infraestructura técnica. En operaciones de influencia, por otro lado,
esta infraestructura en realidad se comporta como debe. Y esto es un impacto más social y psicológico de los mensajes que provocan una inestabilidad. Estos tipos de ataque involucran métodos que radicalmente envían o incitan respuestas políticas muy distintas. No es útil agruparlos a ambos en la misma postura de política de seguridad. Y eso es algo de lo que vamos a estar hablando en las próximas clases. Con esto concluimos la visión de los principios básicos y objetivos de la seguridad de la información en los medios sociales y en ciberseguridad, política y regulación. Muchas gracias, espero que sea de tu interés. Nos vemos en la próxima clase.